Hola, ¿qué tal chicos? Como siempre me da mucho gusto tenerlos aquí en clase. El día de hoy con una clase de física que tiene que ver precisamente con la suma de vectores a través de métodos gráficos. Se les llama métodos gráficos porque al momento de que vamos sumando los vectores, al final voy a obtener una resultante. Pero esa resultante es mucho más fácil y sencilla poderla comprender si nosotros nos basamos en un plano cartesiano. Como ya habíamos visto en algún otro video, el plano cartesiano está conformado de dos ejes y de cuatro cuadrantes. Pero en este caso, el plano cartesiano que se maneja precisamente para entender el movimiento de los vectores tiene una dirección. ¿Cómo lo podemos entender? Dentro del estudio de la física existen dos tipos de magnitud. Habíamos comentado que una magnitud es todo aquello que se puede medir. Medimos la distancia, medimos la masa, medimos el clima, medimos el tiempo. Todo eso que se puede medir se le llama magnitud. Pero en este caso vamos a utilizar un tipo muy especial de magnitud. Le vamos a llamar magnitud vectorial. La magnitud vectorial primeramente sabemos que se refiere al movimiento de los vectores. Una magnitud vectorial lo que contiene son tres elementos básicos y bien importantes para comprender cómo debemos dibujar un vector. Esos elementos son una cantidad, en segundo lugar una unidad y en tercer lugar debe de existir propiamente una dirección. Por ejemplo, debe de tener una cantidad. Por ejemplo, 20. Debe de tener una unidad, metros. Y dirección, es decir, hacia dónde se va a mover. En este caso podemos poner como ejemplo 20 metros hacia el norte. Si nos basamos directamente en este ejemplo, podemos decir que el este siempre se va a mover hacia la derecha. El norte se mueve hacia arriba. El oeste se mueve obviamente en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda, y al mismo tiempo el sur se mueve hacia abajo. Pero no son las únicas direcciones que existen. También existen posiciones que se localizan exactamente en medio de cada una de ellas. Esta posición se llama noreste precisamente porque se encuentra entre el norte y el este. Esta posición se llama noroeste porque precisamente se encuentra entre el norte y el oeste. Y lo mismo sucede con el suroeste y con el sureste. Entre cada una de estas direcciones se está formando algo que ustedes conocen como ángulo. Y el ángulo precisamente es la inclinación. Esa inclinación que toma el vector y que precisamente me dice hacia dónde se tiene que mover. ¿Con qué ángulo de inclinación? Aquí cabe hacer notar una condición bien importante. Si en un ejercicio a mí no me dicen qué ángulo de inclinación es el que está asumiendo el vector, entonces por lógica asumiríamos que es el valor intermedio. En este punto yo tengo 0 grados, 90 grados. Y si el ejercicio no me dice cuál es la inclinación, entonces tomaría como referencia la mitad, 45 grados. Lo mismo sucedería para todas las direcciones. Ok chicos, bueno, en esta ocasión tenemos este ejercicio para pasar a dar comprobación precisamente a todo lo que ya vimos durante la explicación previa a la realización de este problema. Un barco recorre 100 kilómetros hacia el norte durante el primer día de viaje, 60 kilómetros hacia el noreste al segundo día y 120 kilómetros hacia el este el tercer día de viaje. Encontrar el desplazamiento resultante por el método del polígono. El desplazamiento 1, 100 kilómetros hacia el norte, que el día 2 se mueve 60 kilómetros hacia el noreste. Y por último, se mueve el tercer día con una longitud de 120 kilómetros hacia el este. Me está preguntando, ¿cuál es el desplazamiento resultante que realizó el barco? ¿Cuál es el resultante? Bueno, su nombre lo dice, es el resultado de haber recorrido todas estas distancias. Esa es una escala que yo estoy poniendo. ¿Cómo lo voy a resolver? Usando, obviamente, los factores de conversión.
Yo tengo 100 kilómetros. Abro mi factor de conversión. 1 centímetro es igual a 20 kilómetros. Entonces, kilómetros arriba, kilómetros abajo, se cancelan. 100 por 1, pues me va a dar a 100. Y 100 entre 20 me va a dar a 5 centímetros. Hago lo mismo con el segundo, 60 kilómetros. 1 centímetro representa 20 kilómetros. Me va a dar a 3 centímetros. 120 kilómetros. Me va a dar a 6 centímetros. Todo se va a representar con vectores. Lo que hacemos es que dibujamos un plano cartesiano y en este plano, tomando en cuenta la referencia que tenemos en centímetros de estas magnitudes, las vamos a representar aquí. El día número 1, el barco recorre 100 kilómetros hacia el norte. El punto de partida siempre va a ser donde se junten los dos ejes. Pero esos 100 kilómetros fueron representados por 5 centímetros. Entonces, el primer vector quedaría aquí. Y este sería el desplazamiento número 1. Luego, me dice que el segundo día se mueve 60 kilómetros hacia el noreste. No me está diciendo con qué ángulo de inclinación se está moviendo ese segundo desplazamiento. Además, el problema no me dice que el barco regresó. Como no me dice con qué ángulo se está moviendo, yo voy a tomar como referencia lo que ya explicamos hace rato. Voy a tomar 45 grados. Yo me coloco con mi transportador donde termina el primer vector. Me coloco exactamente aquí y luego voy a contar los 45 grados. Eso significa que el segundo vector yo lo voy a dibujar con esa inclinación, pero tomando en cuenta nada más 3 centímetros. El tercero dice que se mueve 120 kilómetros hacia el este. Esos 120 kilómetros son 6 centímetros. Voy a tomar mi punto de referencia de nuevo. Ahí está. Entonces, se movió. Este pequeño sería el desplazamiento 2 y este sería el desplazamiento número 3. Por último, el problema me está preguntando, encuentre el desplazamiento resultante. La resultante, en este caso, es la línea que yo voy a trazar desde el punto donde salió el barco hasta el punto donde llegó. Esta línea es la resultante. ¿Y cómo la voy a comprobar? Tan simple y tan sencillo como medirla. Y yo tengo que al medirla me da 10.5 centímetros. Pero como el problema lo estamos manejando en kilómetros, entonces esto no es correcto. ¿Qué tendría que hacer? Convertir, tomando en cuenta la misma referencia con la que yo convertí los kilómetros, pero ahora voy a convertir centímetros a kilómetros, usando esta misma referencia. ¿Qué es lo que voy a convertir? Voy a convertir estos 10.5 centímetros, yo lo quiero convertir en kilómetros. Entonces, abro mi factor de conversión y vuelvo a utilizarlo. 1 centímetro es igual a 20 kilómetros. Centímetros arriba, centímetros abajo, y me va a dar a 210 kilómetros. Eso es lo que caminó el barco totalmente después de haber hecho todo su viaje. El desplazamiento resultante sería de 210 kilómetros hacia el noreste. Esta es la dirección que lleva el barco. De esta manera estamos demostrando precisamente la aplicación de todo lo que ya aprendimos de la parte teórica y de cómo se lleva paso por paso la resolución de un ejercicio de este tipo. Bueno, chicos, de esta manera queda comprobado precisamente la aplicación de la suma de vectores por el método del polígono. Esperando que esta explicación haya sido de su total comprensión, me da mucho gusto como siempre verlos en clase. Nos vemos en un próximo video. Gracias, chicos, y nos vemos pronto. Hasta luego.